Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2134. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022 y os voy a hablar del rediseño de Overcast. Pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm/weekly por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana. Y además acabamos de estrenar los minicursos en vídeo, con uno sobre los 5 pasos del GTD. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona sin que te lo cuenten, entrando a emilcar.fm/weekly. Overcast. Vamos a hablar de Overcast, que es una aplicación para escuchar podcasts muy popular dentro del ecosistema de Apple. De hecho, diría que en las estadísticas de Emilcar FM está siempre entre las 3 primeras opciones. Generalmente la segunda, pero bueno, dependiendo del podcast, alterna entre segunda y tercera. Es una aplicación creada por Marco Arment, que es una persona muy conocida dentro del mundo Apple, como podcaster, como opinador, por así decirlo. También tiene a sus espaldas, a sus lomos, por qué no decirlo, la creación de otras grandes aplicaciones y servicios, como por ejemplo Instapaper, y incluso también colaboró en la creación de Tumblr. O sea que fíjate tú, el tío sí tiene recorrido. Además suele tener opiniones duras y polémicas acerca de la marcha de Apple, del devenir de la empresa y sobre todo del podcasting y cómo florecen determinados negocios en torno al podcasting, ¿no? Overcast, de hecho, para él no es solo un negocio personal, sino que sin duda es una herramienta para apoyar al podcasting libre basado en feed y no duda en esgrimirlo como argumento y como herramienta en su lucha contra pues, ciertas tendencias en el podcasting actual que desde su punto de vista pues, no son ni mínimamente decentes, ni éticas, ni morales. La aplicación de Overcast es una aplicación muy buena, lo ha sido desde el primer momento, por una cosa muy concreta, y es su algoritmo de aceleración de audio. Ya sabéis, los que escucháis muchos podcasts, que el tiempo es escaso, por así decirlo, y que hay que aprovecharlo, y esta posibilidad que nos dan las aplicaciones de podcast de acelerar un poquito el ritmo del habla de los podcasters, pues nos dan la vida. De hecho, me ha ocurrido en muchas ocasiones que cuando me escucháis, por ejemplo, me escucháis en vídeo o me escucháis en persona, parece que estás borracho, ¿eh? Porque claro, generalmente me escucháis a más velocidad y os resulta extraño mi velocidad habitual de hablar. Y luego tiene también ese algoritmo una parte muy buena que es el aumento del sonido. Las aplicaciones de podcast llevan siempre esta pareja, ¿no? de características, ¿no? Acelerar la velocidad y aumentar el sonido pues, para suplir muchas veces el bajo sonido con el que algunos podcasters editan o exportan y que luego pues a la hora de ir en un coche con ruido exterior o por la calle pues dificultan la escucha. A mí no me gusta ni hacerlo yo ni que lo hagáis vosotros, lo del aumento del sonido. Cuando hace falta, ¿no? Pero por regla general ese aumento del sonido se basa también en una ecualización muy agresiva, con lo cual no es ya solo que suba un poquito el volumen o la presencia del sonido, sino que cambian los graves, cambian muchas cosas. Bueno, en el caso de Overcast, no solo el algoritmo de aceleración de audio es el mejor, sin duda, porque no distorsiona en nada el audio, sino que además el de aumento de sonido no ecualiza demasiado la voz si lo comparamos con otras aplicaciones. Overcast es 100% gratuito, tiene funciones plenas en su versión gratuita y luego pagas un premium de 10 euros al año si quieres quitar los anuncios, si quieres cambiar el logo de la aplicación por otro bastante más feo que él te ofrece. En este sentido, pues puede ser esa tu preferencia. El logo de Overcast es naranja y cuando pagas puedes cambiarlo por uno verde. Susto o muerte. Pero bueno, y luego también te permite subir audios a su servidor e incorporarlos luego pues a tus listas de escuchas, ¿no? Es decir, si cualquier audio que tengas por ahí, privado, cualquier cosa, ¿no? Cuando te envían un mensaje de voz por Telegram que dura 1 hora y media, pues te lo subes allí y te lo escuchas tranquilamente, ¿no? La interfaz siempre ha sido una interfaz muy buena o muy bonita, ¿no? ¿Por qué? Pues en cuanto a la tipografía elegida, los dibujitos, los iconos, el color, ¿no? El contraste de colores también, por ejemplo, en el modo oscuro,
que si el bordecito redondeado, que si todas estas vainas, la pantalla de reproducción. La pantalla de reproducción es soberbia. Las pequeñas animaciones, no muy sobrecargada la aplicación, ¿no? Pero esas pequeñas animaciones que hay, los botones que tienes en la pantalla de reproducción, insisto, cómo se gestiona en esa misma pantalla el pasar de la portada a la gestión de episodios dentro de cada... Es decir, todo eso muy currado. Pero lo que sería la interfaz principal de Overcast siempre ha recibido muchas críticas. Muchas críticas porque es una interfaz que es poco... ¿Cómo decirlo? Pues que es poco funcional. Poco funcional porque se basa en una lista de elementos, de arriba a abajo, ¿vale? Encima tamaño de letra 24, porque Marco Armen debe tener presbicia precoz, porque es un hombre de mediana edad, pero no tiene como yo 47 años, tiene bastantes menos, me parece. Y, pues claro, ahí tienes una lista donde tú entras a la pantalla principal de Overcast y lo primero que te ves son tus listas de reproducción, así una debajo de otra, ya os digo, con un tamaño de letra generoso, y a continuación todos los podcasts a los que estás suscritos también uno debajo del otro. Y claro, esto, cuando tienes muchos podcasts suscritos, pues es una movida para gestionar todo esto. Luego tiene listas inteligentes y todo esto muy bien, pero principalmente este asunto de la lista para abajo hasta el infinito ya olía y se le estaba reclamando a Marco Armen. Marco Armen, por favor, soluciona estos temas. Antes de entrar a la solución que le he encontrado, también explicaros un par de cosas. Uno, tiene aplicación para el Apple Watch. Para mí, en su momento, vi que no era funcional en absoluto, que aquello no funcionaba bien. La ha renovado por completo. No he tenido tiempo de probarla lo suficiente. Ya os lo contaré cuando lo haga. Y luego está el sistema de reproducción, que esto es muy interesante porque cuando la gente abandona Apple Podcast, generalmente se va a Overcast o a Pocket Casts. Y algunos, como un servidor de ustedes, oscila entre ambas aplicaciones y tienen filosofías muy distintas. Por ejemplo, en Overcast hay una lista que genera el sistema que es de cola, con lo cual tú puedes ir mandando manualmente cualquier capítulo a esa cola de reproducción, pero luego aparte tú te puedes crear tus listas de reproducción manuales o automáticas, ¿no? En plan, a esta lista de tecnología quiero que vayan este y este podcast. Y además les das prioridad. Y cuando entre un capítulo de este podcast, este es prioritario, me lo mandas arriba del todo. Vale, todas esas cosas las puedes hacer. Y luego tú puedes darle al play a esas listas. O sea, tú entras luego a la lista de tecnología, le das al play a un capítulo de los que están ahí y ahí comienza la reproducción continua. Cuando termina, pues en función también de otra configuración que hay ahí, reproduce el siguiente o se va al primero de arriba de la lista, según tú lo hayas especificado. Vale. En Pocket Cast no. En Pocket Cast solo tienes una lista de reproducción de escucha, que es, digamos, la lista genérica, por así decirlo, y tú configuras ahí que por podcast, le dices a cada podcast si quieres que lo mande o no a esa cola de reproducción y en qué nivel de prioridad, y esa es la que escuchas. Las otras listas de reproducción que tú te creas en Pocket Cast no te valen para escuchar, son solo selecciones. Si tú puedes coger una lista entera y decir, reproducir esta lista entera, y entonces coge y todos los capítulos que hay en esa lista los manda a la cola de reproducción, pero tú no puedes hacerle play a una lista por separado. Esto es una cosa que cuando pasas de Overcast o de cualquier aplicación a Pocket Cast te choca mucho. Pero bueno, no me entretengo más con estas historias. ¿Qué es lo que ha hecho Marco Armen? Pues bueno, Marco Armen ha hecho un poquito más de lo mismo, corrigiendo algunas cositas. Seguimos con el tipo de el tamaño de fuente 24, ¿vale? Es decir, la presbicia no la hemos solucionado. Y ahora lo que vamos a encontrar es que las listas de reproducción que tenemos al principio de ese listado, pues tienen un aspecto mucho más agradable. No lo voy a explicar aquí. Es redondeado, tiene una curva que no sé qué, pues lo buscáis vosotros y lo veis, ¿vale? Y a continuación ya no tenemos un listado de todos los podcasts ad infinitum. Ahora tenemos una pequeña selección, ¿no? Con un scroll horizontal, con carátulas cuadradas de podcast, donde nos muestra los recientes. Los capítulos recientes que acaban de llegar a la aplicación, ¿no? Que está bien porque los tienes ahí a mano, no son muchos, pone 8, con lo cual, pues justo para deslizar con el dedo izquierda y derecha e ir viéndolos. Incluso si tienes alguno que estás reproduciendo, que estás escuchando, te muestra un pequeño icono para mostrarte que el avance que llevas en escuchar ese último capítulo que ha llegado de ese podcast que te estaba diciendo. Y cuando le haces tap, donde te lleva no es al podcast, sino a ese capítulo precisamente que te digo yo que acaba de salir. Es decir, si tú ves ahí en esa sección reciente Emilcar Daily y le haces tap, inmediatamente empiezas a escuchar el último capítulo de Emilcar Daily que ha salido, ¿vale? No te lleva entonces al podcast donde tienes ese y otros atrasados, no. Es una sección para ir al grano, lo cual está muy bien porque más allá de que tú hayas hecho listas inteligentes y varias combinaciones de 5 elementos tomados de 4 en 4,
Cuando tú entras, de pronto, ¡pum!, ha salido esto, ¡oh, lo quiero escuchar! ¡Bam!, le das y escuchándolo. Y ahora, seguimos para abajo. ¿Qué tenemos abajo? Pues otra vez más, quiero decir, la lista ad infinitum de podcasts. Pero para no oírnos, quejarnos más, que es lo que ha hecho Mark Arment, ha dividido esta lista en 3. Es decir, ha metido un pequeño sistema de pestañas y en vez de tener una lista continuada de todas nuestras suscripciones, esa lista se divide en 3 grupos. La primera pestaña nos va a mostrar los unplayed, es decir, aquellos podcasts en los que tenemos algún capítulo sin reproducir. Y nos va a mostrar la misma lista abajo hasta de infinitum, solo que ahora solo con esos podcasts que tienen al lado una bolica naranja. No pone cuántos capítulos tenemos sin escuchar, porque tampoco quiero agobiarnos. Son simplemente los que están sin escuchar. El siguiente ítem, la siguiente pestaña, ¿no?, donde nos muestra, son los podcasts que están activos en general, ¿vale? Los podcasts que, bueno, pues tengas o no tengas capítulos pendientes de escuchar, pero son podcasts que están ahí, dale que te pego, que están publicando de vez en cuando pues su capitulito, o cada maldito día, o cada quincena, o cada semana. Es decir, como se diría en Argentina, son podcasts como la gente. Y luego hay un icono con una luna, no sé si menguante o creciente, que estos son los podcasts que se han echado a dormir, ¿vale? Los podcasts que están ahí en pausa, inactivos, y que dice que no han añadido capítulos nuevos desde hace algún tiempo, aunque tú estás ahí siguiéndolos todavía y no se sabe bien por qué. Bien, con lo cual pues permite separar un poco el grano de la paja, y lo cual está bien, porque cuando tú vas a, digamos, a hacer una gestión de tu podcast, pues te vas a cualquiera de las primeras 2 pestañas y a los otros pues mira que espabilen y ya está. Pero sigue siendo, insisto, el mismo listado hacia abajo ad infinitum. ¿Pero qué es lo que tú quieres, Emilcar? ¿Por qué no te gusta el listado de infinitum? Porque cuando tienes muchos podcasts suscritos, pues obviamente agradecen mucho más una vista en grid, ¿no? Una vista en matriz, donde aparezcan ahí los cuadraditos pequeños, pim, 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 pim. Esto es una opinión muy personal. Muchas aplicaciones lo hacen así, y Mark Arment, pues lo mismo, ha querido distinguirse por esto. El nuevo aspecto que tiene la lista de reproducción es muy agradable, ¿de acuerdo? Lo de recientes también se agradece un montón, y que el listado continuo ya no sea un listado infinito, sino que sea un poquito menos infinito con estas pestañas, pues también resulta interesante. Muy bien, hay mucha gente muy emocionada diciendo que el cambiazo que ha dado no ha sido tanto cambiazo. Lo que pasa es que esto estaba tan absolutamente inmóvil que cualquier cosica que nos den nos agrada. De hecho, yo he abandonado Pocket Cast y me he venido a Overcast porque, bueno, pues efectivamente, pese a que yo critique a los que se emocionan, pues para mí estos cambios pues sí son recientes. Creo que hay algunas sutilezas que, claro, como yo no estaba usando Overcast hasta esta semana pasada, pues no recuerdo bien cómo funcionaban, ¿no? Lo de añadir a la cola, reproducir siguiente, creo que hay alguna cosa por ahí que ha podido cambiar un poco, porque he leído a alguien en Twitter decir, ¿esto dónde está? ¿Esto cómo funciona ahora? No os puedo decir. Pero el caso es que, bueno, pues yo he empezado a usarlo con bastante felicidad. Pensar que una de las cosas que un oyente de podcast busca en su aplicación de podcast es que esto no pare. O sea, que tú vayas escuchando podcast de seguido. Que esto sea como un jukebox, y que tú abres la aplicación, le das al play por donde fueras, y que aquello siga, y que tú recibas lo que te mereces en cuanto cada capítulo acaba, ¿no? Y en ese sentido me parece que Overcast hace el trabajo muy bien. Lo que pasa es que, claro, como puedes escuchar por listas distintas, si tú te metes a escuchar los podcasts de tecnología y se acaban, pues tienes que darte cuenta que se acaban y que no salta para seguir escuchando, ¿no? Por eso a mí me gusta pues crear una lista manual, ¿no? La cola no lo es, porque todo lo que añades a esa lista que pone la propia aplicación, que es Queue, ¿no? Todo lo tienes que añadir a mano, pero yo sí me he creado algo similar a lo que tenía en Pocket Cast, esa lista de escuchar, donde yo he dicho, todos estos podcasts son imprescindibles para mí, los quiero escuchar en cuanto salgan, métemelos a esta lista sí o sí, y además estos 2 o 3 son prioritarios, cuando aparezca un capítulo lo pones arriba del todo, y luego además yo voy a poder añadir también ahí, como a todas las listas, ocasionalmente les puedo añadir a mano cualquier capítulo que salga, porque eso es una característica que tiene que es muy interesante, ¿no? Es decir, en cualquier lista de reproducción de las que existen, tú puedes encontrar un capítulo y añadirlo a mano, aunque ese capítulo, ese podcast, no cuadre con las reglas inteligentes
que esa lista tenía. Y eso está muy bien, ¿no? Que las listas, inteligentes o no, no son listas cerradas y puedes tú añadirles manualmente siempre cualquier cosa y reordenarlas y todo, la verdad es que bastante bien. Insisto, me queda un poco ver si la aplicación del reloj realmente ahora funciona bien. Con la de Pocket Cast tú te puedes ir a la calle y olvidarte, y si no te has descargado algo antes te lo descargas ahora. Con Overcast eso creo que no lo podías hacer, no sé ahora si funcionará o no, y no sé cómo funcionará el tema de CarPlay, porque Overcast es compatible con CarPlay y también había por ahí unas historias. Creo que la interfaz de CarPlay ya se había actualizado anteriormente, con lo cual pues aquí llovería sobre mojado. Y bueno, lo que no he mirado todavía es la versión de iPad, y me fastidia mucho que Marco Armen sea tremendo vago y no haga versión para Mac. Puedes escuchar Overcast vía web, donde le faltan la mitad de las funcionalidades interesantes y encima la interfaz sigue siendo una lista infinita de arriba a abajo hasta que te mueras, o sea que de eso él pasa olímpicamente. Y bueno, tengo que echarle también un vistazo a la aplicación de iPad. ¿Por qué no hace versión para Mac? ¿Por qué es tremendo vago? Pues porque si tienes un M1, pues puedes usar la versión de iPad. Y ya está. Él estaba esperando hasta que eso ocurriera, ha ocurrido, pues ya está. No pico una línea de código más. Creo que es esa su actitud. Y nada, ya os digo, pese a que se me vea mordaz contra Marco Armen y Overcast, pero lo que ha hecho, me parezca a mí poco mucho, tengo que reconocer que me ha sido suficiente como para volver a Overcast. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, @Emilcar, o en los canales privados de Weekly en Discord. Que no estáis en Weekly, pues apuntaos ya, por Dios, en emilcar.fm/Weekly, y así podréis escuchar el podcast privado cada viernes en cualquier aplicación de podcast y también, por supuesto, en Overcast. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.